Hola, un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar de conversar, no vamos a hacer ejercicios, no vamos a hacer cálculos de lo que se entiende por la electrónica, la electricidad, la corriente continua, la corriente alterna. Me parece importante aclarar este tema. ¿Por qué? Porque más de una persona, entre los cuales me incluyo yo, en nuestra juventud, antes de ingresar a un centro de educación superior, tal vez no tenemos muy claro, a pesar de toda la información que existe hoy en día, no existe muy claro las diferencias entre las distintas especialidades. Espero esta conversación, este video, le ayude a esclarecer algunos temas, diferencias, obviamente de lo que yo elementalmente conozco. No puedo hablar de otras profesiones, de especialidades, porque simplemente desconozco. Siendo este el caso, vamos a comentar. Tenemos la corriente alterna, tenemos la corriente continua, obviamente esto dentro de la electricidad. Y también vamos a hablar de lo que es la electrónica. En este lado tenemos la electricidad, en este la electrónica. La electricidad maneja conceptos, magnitudes grandes, por decir, 10 megavatios. En los países generalmente se habla de este sistema para identificar la capacidad de generar luz eléctrica o corriente, digamos, para los diferentes motores y la industria de cada país. Mega es 10 a la sexta, es decir, 1.000.000. Si hablamos de 10 megavatios, estamos hablando de 10 millones de vatios. Vatios es la unidad de potencia. No se confunda con la V de voltio. Son cosas radicalmente distintas. Mientras que en electrónica podemos hablar de 10 microamperios o microvoltios. Esto es 10 a la menos 6. Es decir, una cantidad completamente distinta a la electricidad. Pequeño, realmente pequeño, grande la electricidad. Podemos hablar de 10 kilovatios. También se lo suele usar kilovatios hora. El equivalente a velocidad en física, metros por segundo. Kilovatios hora, megavatios hora. Es una generación bastante grande, ¿no? 10 kilovatios es 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Entonces aquí sería 10.000 vatios de generación. Y 10 vatios como una cuestión normal. En la electrónica podemos tener de 10 a la menos 3. Es decir, 0.00031 en este caso, amperios. Y también tenemos la unidad de amperios para la electrónica de potencia. Y también incluso llegamos a 10 nanoamperios. Nano es 10 a la menos 9. Esta parte de aquí, la electrónica en primera instancia, porque también existe la electrónica de potencia, que también maneja estos niveles. No tan grande, pero sí cantidades ya reconocidas, cantidades elementalmente grandes. Esta parte de la electrónica, les comento para un poquito hablar de lo mismo. Seguro a usted le ha pasado alguna vez que usted saluda con una persona o lo que sea y tiene una elemental chispa. Esa chispa es voltaje corriente que nuestro cuerpo natural lo tiene. Cuando usted saluda con alguien, descarga su electricidad. Esa carga que usted tiene en su cuerpo
en laboratorios científicos es elemental y suficiente para dañar, para destrozar un transistor o un elemento electrónico. Es por eso, si usted se fija incluso en las películas o los japoneses, ni se diga en Taiwán, para sus laboratorios de electrónica, es como si entrasen a un espacio de cirugía como los médicos. Se cubren completamente para que su corriente, el voltaje de su cuerpo no afecte los componentes en los que van a trabajar. Es decir, al día de hoy, las corrientes y voltajes y potencias son tan, pero tan pequeños que en el dedo usted puede tener 1000 transistores, 2000 transistores de la nano 10 a la menos 9 tecnología de la electrónica actual. Diferencia entre electricidad y electrónica. Pero también acá existe la electrónica de potencia. En las empresas, en las centrales hidroeléctricas, aquí se maneja cantidades grandes de voltaje, corriente y potencia. Entonces aquí existen dispositivos que automatizan los procesos. Por decir algo, una máquina cuando llegue a los 3 amperios, ¡puc!, que se desconecte. Eso hace la electrónica de potencia. De corriente alterna y corriente directa. AC, en inglés, Alternating Current. Esta forma de energía la defendió Nikola Tesla. DC, Direct Current, la defendió en la misma época Thomas Edison. En esa época se la llamó la guerra de las corrientes, de la misma forma que al día de hoy se habla de la guerra de las gaseosas, por decir algo, entre la Coca-Cola y la Pepsi, la guerra de las pizzas, entre Pizza Hut y Pizza la otra. Siempre ha habido guerras entre las empresas, y en ese entonces había la guerra entre la corriente alterna y la directa. Salió victoriosa la corriente alterna, que es al día lo que utilizamos con frecuencia, debido a que es mucho más fácil manejarla, transportarla. Como anécdota se le comentará que el ingeniero Tesla era empleado de Thomas Edison. Edison era el que figuraba, el comerciante. Obviamente sabía lo que vende, pero nunca en el nivel de Tesla, que injustamente ha sido olvidado y reconocido por la historia. Como cuestión anecdótica, entonces tenemos AC/DC, que también ustedes conocerán del grupo de rock muy famoso AC/DC. La gente, comentarios, anécdotas, que es por eso AC/DC. No lo creo, pero en fin, en general. A esto es lo que se llamaba, vuelvo y repito, la guerra de las corrientes, que salió victorioso Tesla, pero lamentablemente murió en la pobreza extrema, ya que Tesla era un científico dedicado a la investigación, pero no era comerciante. No tenía la malicia necesaria para desenvolverse, desarrollar sus empresas como debe ser y ser una persona recontramillonaria. Hasta incluso Tesla, a través del magnetismo, ya estaba planificando la producción de energía eléctrica gratuita para la humanidad. Pero obviamente eso no le conviene a nadie. Anularon, le quitaron el dinero para ese proyecto. Una anécdota. Vamos a hablar un poquito de la corriente alterna y continua. La corriente alterna, que como ya dijimos es la que ganó la guerra, porque es más fácil transportarla.
En el oriente de cada país, generalmente donde los ríos, las cuestiones hidroeléctricas, tienen más caudal los ríos, generalmente, casi siempre cuando es agua, se las instala en el oriente, en este caso en el oriente ecuatoriano. En la central eléctrica existen las represas, que transforman la energía hídrica del agua en energía eléctrica. Una vez que genera la central, se la transporta a través de los postes grandes que existen en los periféricos de las ciudades. En las montañas usted seguramente ha visto que existen estas torres y los cables van generando la electricidad, la energía para las ciudades. Esto no se lo hace dentro de la ciudad, una de las razones principalmente por costos, por peligros, porque esto es alto voltaje. Recuerde usted también, y por si acaso usted ha visto en estas torres, existen unas púas. Y aquí, perdón, una señal que dice peligro, alto voltaje. Créalo realmente, no juegue con eso, puede causar una tragedia. Por ejemplo, en uno de estos cables, cuando le vemos como un punto visto de frente, los cables generan un campo eléctrico. Este campo eléctrico, más o menos dependiendo de la potencia que se transporte, tendrá unos 2 o 3 metros. Usted no lo ve, es transparente, es invisible, pero el momento que usted se acerca acá, se acabó. Usted morirá electrocutado y se acabaron todas las penas. No se lo ve, pero existe. Y este campo eléctrico también, dentro de la ciudad, causa interrupciones en las transmisiones de telecomunicaciones, porque esto es gran potencia. En telecomunicaciones se utiliza pequeñas potencias. Muy bien. Entonces, a través de estas torres ya estamos en la ciudad. De estos cables que transportan la energía eléctrica, que se la denomina las líneas de transmisión, llega a su casa a través de los medidores. De estos medidores, a usted, la empresa eléctrica va, le visita en su casa y según su necesidad le da 2 cables, 3 cables o 4 cables. Es decir, si usted va y le revisan, voy a exagerar, tiene 5 focos, la empresa eléctrica solamente de esto le dará 2 cables. Uno que es el neutro, siempre el neutro, y una fase. Si usted no junta obviamente porque se produce un cortocircuito, pero de esto usted alarga la conexión para su casa, siempre tendrá 110 voltios con 2 cables. Con 2 cables es monofásico. No crea usted que el número de cables le da la fase. A veces algunas personas equivocadamente con 2 cables dice que es bifásico. No. Con 2 cables, el neutro y la fase, monofásico. Si es que usted tiene mayores necesidades, la empresa eléctrica le da otra fuente. Esto ya estamos en los medidores, ya estamos en su casa. La empresa eléctrica, el país, el Estado, llega hasta aquí, dándole energía eléctrica a su casa. Lo de acá internamente, como usted lo haga, ya debe contratar a personas que hagan ese trabajo. Estamos aquí si le dan 2 hilos. Si usted conecta el neutro con un voltaje, tiene 110. El neutro con el voltaje B tiene 110. Pero si usted conecta estos 2 voltajes, usted tendrá 220 voltios. Eso ya era electricista, pero es bueno saberlo, comentarlo. En más de una ocasión al día de hoy, tenemos aparatos que se necesita 220 voltios. Por decir algo, en nuestro país de Ecuador,
Las cocinas de inducción funcionan a 220 voltios. Será necesario entonces conectarlo a esta parte. Y si usted ya tiene un edificio, cambia casi completamente porque usted ya necesita una caja de revisión, una caja eléctrica. Pero vamos a ver, si usted tiene gran cantidad de objetos, la empresa eléctrica le envía los 4 hilos a su medidor. ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que obtiene con esto? Tenemos el neutro. Le da un voltaje A, le da un voltaje B, le da un voltaje C. Muy bien, le deja conectando y la empresa eléctrica se va. Es tu problema, yo ya hice lo mío. El profesional que usted contrate, ya estamos hablando, por decir algo, de un edificio, un ingeniero eléctrico, según sus necesidades, conectará estos dos. 110, el neutro con este, 110, el neutro con este, 110. Acá vendrá la sala, acá vendrá la cocina, acá vendrá la luz en la terraza. Es por eso que dentro de su casa usted tiene un panel de control, un breaker que le decimos, para cada espacio. Pero si usted dentro del edificio necesita 220 voltios para distintas máquinas, usted conecta entre fases, voltaje A, voltaje B, usted tiene 200 voltios. Entre voltaje B y el voltaje C conecta directamente, usted tiene 200 voltios y usted distribuye nuevamente. Aquí entra el ingeniero eléctrico. En un edificio necesario el ingeniero sanitario. De paso les comento que se comenta, y yo sí creo, que las conexiones de agua son muy parecidas a las conexiones eléctricas. Conexiones, obviamente no tienen nada que ver la luz con el agua, pero en las conexiones, en la forma de analizar por dónde va el agua, por dónde va la corriente eléctrica. Una vez, una vez que ya está definido, vamos a decir algo, usted tiene la televisión ya dentro de la casa, con 110, 110, los conectores de las casas de aquí en el país, 110. Pero resulta que usted tiene la televisión, 110 le conecta a la televisión. Aquí hay un transformador, necesariamente, de 110, un transformador reductor, 110, un transformador reductor que baja el voltaje y otro transformador que a este voltaje lo vuelve corriente continua. A partir de esto, ya dentro de la televisión, cuando usted seguramente le ha abierto y tiene un panel, la televisión, el radio o lo que sea, entra la electrónica con dispositivos, transistores, y nuevamente entramos a 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, hasta incluso 10 a la menos 9. De esta manera es como van relacionadas un poco, casi siempre, la electricidad y la electrónica. Vamos a hablar un poco de corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es una constante. Tenemos con relación al tiempo un eje. En la parte superior positivo, aquí podemos tener voltaje, corriente o cualquier parámetro. Positivo, arriba, se mantiene constante con relación al tiempo. En algunos casos necesitamos polarizar los dispositivos con un elemento negativo, corriente o voltaje, pero constante en relación al tiempo. Versus la corriente alterna, para representarlo, se lo hace con una senoidal. ¿Sí?
En la corriente alterna está variando con respecto al tiempo. En el pico un valor positivo, corriente en este caso, y menos corriente. En este caso corriente, puede ser voltaje o lo que sea. Para un valor en el pico, vamos a suponer que es 8, con respecto a 3 segundos, esto. Acá baja, será 6. Con respecto al tiempo, acá será 8. Acá será menos 8 con respecto a ¿qué? Con respecto a 16 segundos. Eso es lo que sucede con la corriente alterna. Es decir, en trigonometría, la pregunta de siempre, y yo les doy la razón y todo eso, siempre estamos, ¿y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto otro? Nunca nos dicen. Pero cuando ya estamos, si usted se decide por esta rama de las ciencias, pues aquí una forma senoidal, trigonometría. Y les comento algo más. Si usted decide reírse, pues ríase, o si desea llorar, pues no le quito la razón. Hay una forma senoidal, vamos a decir que es voltaje o lo que sea. Una forma de onda. También, por si acaso, existen esta forma de onda. Esta forma de onda. Pero esto es la base, nada más, derivación de la senoidal. Los equipos médicos, electrónica, ahí le ven si el corazón funciona, pero cuando ya se acabó la fiesta de la vida, ya se acabó, pues, ¡ping! Se acabó, a descansar. Esta forma de onda genera un periodo, trigonometría básica. Y el periodo tiene relación directa con la frecuencia, son inversas. Les comento aquí en nuestro querido país, la frecuencia de trabajo es de 60 hercios. ¿Sí? No somos ingenieros electrónicos, no somos eléctricos, no somos nada, somos estudiantes de bachillerato de secundaria y sabemos que la frecuencia en todo el país, el voltaje que nos llega a las casas, la empresa eléctrica nos entrega con 60 hercios y con eso utilizamos 60 hercios. Pero miren lo que sucede al día de hoy. No es hace 100 años, al día de hoy, año 2025, recién que se acabó. El Estado ecuatoriano, con nuestro ministro de Energía, compra maquinaria para dotarnos de energía eléctrica porque puede haber una sequía, o ya la hubo de rato de emergencia. Ministro de Energía, compra maquinarias generadoras de electricidad con una frecuencia de 50 hercios. 50 hercios y nuestro país funciona a 60 hercios. Por lo cual, estos equipos ya no sirven y hemos sido perjudicados en 73 millones de dólares por lo menos. No lo sé, ríase, lamentémonos, no lo sé realmente, ¿no? Pero vuelvo y repito, con esta información que usted y yo y un jovencito de 15 años podría obtenerla, ya impedía esta compra solamente con esto. Y ya podía ser ministro de Energía. Lamentable cosas que suceden. Permítame comentarle también a manera de anécdota. Hace muchos años en nuestro país de Ecuador, mi querido país, permítame la vanidad,
Hace muchos años se intentó rehabilitar el ferrocarril. Entonces, no les voy a decir en qué gobierno era para no causar, tal vez me falle la memoria, tal vez en este gobierno o en el otro. Se compró locomotoras de Francia. Pero resulta que las locomotoras, por decir algo, tenían un ancho, estaban hechos para los rieles de Francia. Por decir algo. En Francia tenían 1 metro de distancia entre riel. Vienen las locomotoras y resulta que en el país teníamos los rieles de 115 centímetros o de 1.15 o pongámosle de 90, no debe ser 90, es muy estrecho. Una diferencia más o menos de 15 centímetros entre lo uno y lo otro. Por lo tanto, las locomotoras no sirven. Obviamente porque los rieles no están hechos para cada lado. El ministro de Obras Públicas de ese entonces, si cogía un flexómetro y se iba a medir las rieles, no perdíamos tantos millones de dólares. Cosas que suceden. Sigamos con el tema ahora de la corriente alterna, que es un poquito más especial si usted quiere verlo de esa manera. En la corriente alterna tenemos el tiempo y vamos a decir que es voltaje corriente. Tenemos la representación de el voltaje. ¿Por qué empieza aquí? Porque aparentemente en esta forma es un coseno cuando empieza arriba. Hasta aquí sería la onda del coseno, normal. Pero recuerde usted que las formas son periódicas. Un coseno es un seno desfasado 90 grados. Solamente eso es un coseno. Es la misma forma que el seno. Vamos a decir que esto es voltaje. Voltaje en función del tiempo. Siempre ya cuando estamos en alterna es en función del tiempo una forma senoidal. Y vamos a decir que luego tenemos la corriente. Seré más baja para diferenciarle. Esta es la corriente. Dependiendo si la corriente adelanta al voltaje o la corriente adelanta al voltaje o están desfasadas, hay un predominio inductivo o capacitivo de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, predominios inductivos y capacitivos pertenece a la corriente alterna. En resistencias, en corriente continua, hablamos generalmente siempre solamente de resistencias que afectan al sistema. Para la corriente continua, tenemos un generador que también es continua. Podría ser una pila cuando hablamos de electrónica, bajos, 1.5 voltios. O también podemos tener un generador de corriente continua, de voltaje continuo, de 20 voltios o de lo que usted decida. Así, para identificarnos, si tenemos más elementos, esta es la placa positiva, esta es la negativa. La unión de varias pilas, por decirlo algo, representa una batería. En corriente alterna, aquí puede ya venir un capacitor y un inductor. Esta es una bobina. A ver, vamos a verlo bien. Esta es una resistencia. Para empezar, los generadores son distintos.
Esta es una fuente alterna. Esta es una fuente continua. ¿Sí? Aquí, en corriente alterna, la bobina almacena corriente, carga corriente, y cuando usted lo necesite, cuando lo diseña, le inyecta corriente. En corriente alterna, el condensador almacena voltaje. Cuando usted necesita voltaje, almacena, le suelta, le da. Aquí en corriente continua no existe eso. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una alimentación de continua? ¿Sí? En continua, el condensador son dos placas distantes. Como no hay la corriente alterna que genere ese acto, esto se considera un circuito abierto, un puente que se cayó, ahí hay un hueco. En corriente continua, la bobina se transforma a lo que se dice un cortocircuito. No carga, no genera, porque no hay la alterna. Por lo tanto, como aquí hay un hueco, por aquí no va a pasar la electricidad, la corriente, porque aquí hay un hueco. Por lo tanto, aquí se cae abierto. Esta rama de aquí es como que no existe y usted trabajará solamente aquí, porque en corriente continua la bobina se transforma en cortocircuito y el condensador en circuito abierto. Hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su interés. Y en el próximo video ya haremos unos ejercicios de electricidad con cálculo propiamente dicho. Un abrazo y hasta siempre.